Veamos qué karmas, qué factores de eventos influyen más fuertemente en nuestras vidas y crean karma negativo. Comencemos con el primer factor negativo, el más poderoso. Estas son nuestras acciones que conducen a la creación de algún tipo de daño a los demás. Es decir, este es el karma del daño. Bueno, simplemente significa causar daño daño físico, daño mental, daño intelectual, etc. Es decir, según todos los planes, podemos causar, bueno, sí, por ejemplo, hay algún daño a las personas. O sea, esto es karma, es lo más difícil, la más poderosa. Y si se activa, Dios no lo quiera, este karma se activa negativamente, entonces la persona se refleja en su salud, en su actividad física, sobre sus acciones físicas, sobre sus manifestaciones físicas, etc. Es decir, de algunos defectos, digamos, de oído, de visión, habla, olfato, tacto, hasta algunas enfermedades hereditarias graves. Es decir, todo está relacionado simplemente con el karma o con algún evento que le sucede a una persona, como resultado del cual recibe algún tipo de lesión grave o enferma gravemente. Entonces tienes que sufrir esta enfermedad o esta lesión por el resto de tu vida. Es decir, este karma en realidad. Este es el karma más difícil cuando lo creamos. Cuando dañamos a otros seres vivos, entonces es muy difícil superarlo. No necesito darte ejemplos. En la vida cotidiana, está claro que si dos personas se pelean, una causa daño a la otra. Te está acumulando karma de acuerdo con este plan. Pero si alguien comete asesinato o mutila a alguien, es decir, incluso algún tipo de accidente automovilístico, él, digamos, atropelló a alguien con su auto por una razón. Digamos, por ejemplo, intoxicación por alcohol o de alguna otra manera, porque no quería reducir el ritmo o algo más. Es decir, acumula este karma negativo. Este es el karma negativo más pesado. Y luego, naturalmente, tendrá cierta responsabilidad por ello. Es decir, vuélvela en cualquier caso, porque es tan interesante que el karma. Pero la gente cree que el karma regresa. Se enrolla una vez y luego no regresa, ¿verdad? Normalmente, se producen hasta 5 devoluciones durante muchas vidas. Es decir, puede regresar a ti en esta vida, puede regresar a ti en la próxima vida, a lo largo de la vida, etc. Es decir, existe tal reflejo. Es decir, regresa muchas veces, al menos 5 veces, a veces hasta 7. Bueno, en diferentes versiones, en diferente gravedad, pero aquí tiene capacidad de regresar. Pues naturalmente, ese karma se acumula cuando, como resultado de nuestra profesión o en alguna de nuestras acciones, causamos. Esto conduce a la muerte de los seres vivos, es decir, les dañamos. Como resultado mueren y acumulamos este pesado karma. Es decir, este es uno de los karmas más pesados. Por lo tanto, aquí debemos estar, digamos, extremadamente atentos a la vida de las criaturas que nos rodean, no solo a las personas, sino también a otras criaturas, animales y animales. Y, naturalmente, si haces esto, te garantiza que no crearás este karma. Pero si, digamos, realmente tienes este karma pesado de vidas pasadas, entonces debes elegir una profesión para ti cuando sabes la vida de otras criaturas, personas o animales. Ahora, ayúdalos a sobrevivir y luego crearás karma positivo, que hasta cierto punto es un amortiguador para la vida.
lo que a esta manifestación de karma negativo, de acuerdo con este plan Pi, por así decirlo, crea una especie de bolsa de aire para que este karma negativo no se active. Es decir, este momento en realidad. Muy importante. Bueno, si constantemente creas karma positivo en lugar de este karma negativo, el resultado será este karma negativo, incluso si es. Y despertar, manifestarse en esta vida, entonces no tendrá consecuencias tan nefastas si no existe este amortiguador positivo, el karma positivo. El segundo punto es muy importante y debe entenderse y realizarse. Bueno, por supuesto preguntarán, bueno, ¿cómo eliminar este karma negativo, verdad? A continuación le indicamos cómo asegurarse de que no aparezca en el futuro. Pero realmente puedes crear karma positivo o necesita, por así decirlo, participar en una regresión, ir a vidas pasadas y resolver estos eventos kármicos negativos, por así decirlo, suyos que sucedieron en una vida pasada, resolverlos hoy. A través del análisis de regresión, a través del trabajo con regresión. Esta es una tecnología separada que utilizan los regresólogos. Este es un tipo de dirección que los regresólogos pueden seguir y eliminar este karma negativo. Es decir, eso es. Un momento tan importante. Este, se podría decir, es el karma más pesado que se produce y que puede afectarnos negativamente. El segundo tipo de karma negativo se asocia más con ese plano emocional. Ni siquiera en el plano emocional, sino, diría yo, en el plano mental. Este karma se manifiesta en forma de codicia, es decir, una persona comienza a tomar del mundo más de lo que puede dar a este mundo. Esto puede manifestarse en diferentes planos. En el lenguaje común esto se llama codicia. La manifestación de la codicia, una cualidad como la codicia, contribuye a la acumulación de karma negativo. ¿Cómo se manifiesta esto, por ejemplo, si una persona comete un robo como resultado de la codicia? Puedes robar de diferentes formas, eso sí, y a diferentes niveles. Entonces es como si ya estuviera acumulando karma negativo como resultado de su codicia. Y este karma, si está ahí por algún tiempo, se activa después de algún tiempo. Entonces la persona sufrirá principalmente de falta de bienestar material. Este momento por regla general afecta este karma. Si se activa esta razón, le pueden robar, le pueden privar de dinero, de bienestar material, etc. Es decir, le pueden robar. Es decir, esto es karma cuando comienza a realizarse. Es decir, una persona se encuentra en situaciones en las que se queda desnuda como un halcón. E incluso puede... Y estos mendigos son simplemente mendigos. ¿Por qué se vuelven mendigos? Porque se manifiesta este karma negativo que aparentemente adquirieron en una vida pasada gracias a su codicia. Bueno, la codicia tiene sus aspectos. Por ejemplo, la rivalidad entre personas también es un aspecto de la codicia. ¿Por qué? Si dos personas compiten, significa que su codicia interna hace que una persona y otra compitan. Si no tuvieran esta codicia, tendrían cooperación, lo opuesto a competencia, cooperación y asistencia mutua. Pero cuando una persona comienza a ayudar a los demás, hace obras de caridad, ayuda a los demás, es él quien crea karma positivo, que es un contrapeso a esta codicia y karma negativo. Aquí está. Realmente necesitas comprender este mismo momento y cultivar esta cualidad interna positiva en ti mismo, una cualidad como la generosidad. Si una persona hace esto, entonces la generosidad finalmente suplantará esta cualidad de la codicia.
Y una persona nunca, bajo ninguna circunstancia, creará este karma asociado con la codicia, la avaricia, el robo, etc. Y naturalmente, él no devolverá estos frutos negativos, no los comerá cuando se vea privado de alguna propiedad, de algún bienestar en su vida. Es decir, este es el segundo aspecto poderoso de la vida. El karma que podemos refinar en esta vida y en vidas posteriores y que tiene un impacto muy negativo en nosotros, en nuestra vida, de hecho, en la vida social está directamente relacionado con esto. Música. El tercer tipo de karma también es así, en general, está un poco conectado con el primero y el segundo. Se manifiesta como resultado de la ira y la falta de control de una persona. Es decir, se preocupa más por el plano emocional. Cuando una persona se enoja por cualquier motivo, todo le irrita. Es decir, esto, por supuesto, está directamente relacionado, por ejemplo, con la envidia. Por ejemplo, si una persona está celosa, luego, como resultado, se irrita si no consigue lo que quiere. Por ejemplo, también empieza a irritarse y tiene estos impulsos. ¿Y por qué es tan mala esta cualidad de la ira? Porque cuando una persona se enoja o se irrita, pierde el control de sí misma y comete acciones por las que luego tiene que pagar. Se avergüenza de lo que hizo sin darse cuenta, sin controlar sus acciones. Si esto no le preocupa, al final le devuelve pacíficamente, por así decirlo, la misma moneda de lo contrario. Lo que hizo una vez. Sí. Es decir, la luminosidad es una cualidad, es muy mala, es una cualidad de la mente, que, en general, afecta a todos los planos de manifestación humana, incluido el cuerpo físico, porque si una persona está constantemente enojada, su hígado comienza a descomponerse, y el hígado, al mismo tiempo, paralelamente, cuando está en mal estado, una persona puede. Pero se excitan y enojan muy fácilmente. Es decir, parecen estar conectados por la ira y el hígado. Por lo tanto, es muy importante aquí desarrollar en nosotros mismos una cualidad como la tranquilidad, la satisfacción con la vida, la autosatisfacción, a pesar de que no somos perfectos en esta vida y muchas veces cometemos errores. Todavía tenemos que admitirlo en nosotros mismos y esta es la cualidad de satisfacción y tranquilidad que debemos producir constantemente en nosotros. Entonces podemos y abstenernos de algunas situaciones que, por así decirlo, pueden irritarnos. Entramos en un estado de paz y no cometemos errores. Es decir, no nos dejamos llevar por esa espontaneidad, por el enfado y hacemos las cosas bien. Como resultado de lo cual creamos karma positivo, o no creamos ningún karma, y entonces no tenemos que pagar por ello. Esta es la tercera cualidad que crea un gran karma negativo en nosotros. La siguiente, cuarta cualidad de la creación de karma negativo es el engaño. Es decir, es una mentira. Pero las personas mienten por una variedad de razones, que van desde el hecho de que necesitan protegerse de lo que sucedería si otras personas descubrieran lo que hicieron, para no recibir castigo. Por ejemplo, los niños regresaban a casa de la escuela y, digamos, como resultado no obtuvieron muy buenas notas. No quieren recibir castigo de sus padres. Empiezan a guardar silencio o a mentir cuando se les pregunta. Bueno, de esta manera crean un pequeño karma negativo. Luego, cuando una persona se acostumbra a mentir, comienza a mentir sin pensar. Por ejemplo, cuando le piden que cuente algo o le preguntan sobre algo, comienza a mentir, aunque en realidad este no es el caso. Y algunas personas eventualmente comienzan a creer sus propias mentiras. Es decir, es como si se estuvieran engañando a sí mismos. Es decir, las mentiras ya se están produciendo a este nivel.
Pero lo peor es que una mentira te separa del mundo, porque el mundo, en el fondo, ama la verdad, porque la interacción armoniosa con el mundo exterior solo se produce cuando no existen mentiras ni desinformación. Pero, lamentablemente, nuestro mundo ahora está construido enteramente sobre información errónea, mentiras y distorsión de la verdad. No hay forma de evitar esto. Tenemos una sociedad así, por eso aquí. Es muy difícil crear karma positivo en este mundo, pero al menos hay que guardar silencio al respecto. Otro aspecto es muy interesante en términos de información y de honestidad. Nuestro cuerpo está construido, nuestras células están construidas a tal nivel que la información se transmite de célula a célula. Y si esta información está distorsionada, bueno, digamos que luego las células comienzan a descomponerse. Y este es el primer puente de este tipo hacia la formación de formaciones cancerosas. Es decir, tumores cancerosos. Es mentira. Si ya se transmite a nivel celular, es decir, la persona luego termina enfermando de estas graves enfermedades. Porque nuestro cuerpo ama la verdad. Nuestras células aman la verdad. Nuestros órganos internos aman la verdad. Al menos piénsalo. ¿Por qué no? Presta mucha atención a las mentiras y aún así trata de decir, por así decirlo, la verdad. Sí. ¿Y si te quedas en silencio? Yo creo que sí. Te ves obligado a responder algo y no quieres hablar de eso. Es mejor quedarte callado. Decirle a la otra persona que, ya sabes, cambiemos de tema, o no quiero hablar de este tema hoy, en lugar de mentirle. Porque cuando mentimos, ya empezamos a acumular este karma negativo. Y lo peor es que cuando se activa este karma, una persona entra en un estado de ilusión y luego le resulta difícil navegar por el mundo. Porque ya no entiende dónde está la verdad. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Bueno, en general, esta es una manifestación de karma negativo, por lo que nuestra tarea principal es simplemente tratar de no mentir. Si no puedes decir la verdad, al menos guarda silencio. Será mejor que mentir. Bueno, este es como el cuarto sentimiento de este tipo, un aspecto muy importante del karma negativo que, en general, puede realizarse. ¿Por qué? Porque, digamos, mentir está muy relacionado con la codicia, porque muchas veces nos roban información, dinero mediante mentiras, mediante desinformación, y nos engañan. Y estas cualidades de la mente lo son. La avaricia y la mentira están estrechamente entrelazadas, y la ira también se aplica aquí. Si pongo mi mano en mi corazón, es decir, esta es una cualidad mental muy fuerte que crea karma negativo. Entonces parece venirnos con mucha frialdad, porque cuando una persona está en esta nube de mentiras, no sabe a dónde ir, qué hacer, cuál es su objetivo en la vida, sí, y simplemente muere. Bueno, esto es como el cuarto karma, el cuarto tipo de karma que podemos crear y que trae consecuencias negativas en nuestra vida social y también en nuestra salud. Consideremos el quinto tipo de karma. Se refiere a puntos de vista erróneos, a la ignorancia. Y creamos este tipo de karma cuando está íntimamente entrelazado, naturalmente, con el anterior, con la mentira. Es decir, si vemos el mundo incorrectamente, nos vemos incorrectamente en relación con otros seres vivos. No observamos los principios morales y éticos, porque una persona que está en la ignorancia, él, por regla general, no presta atención a los principios morales y éticos que, en general, subyacen a la interacción armoniosa entre el hombre y el mundo exterior.
Bueno, el mundo social, no solo el mundo social, sino también el mundo natural, el mundo animal, bueno, tal vez también los mundos no humanos, por así decirlo, sí, es decir, él no lo entiende. Cómo liderar correctamente, cómo actuar correctamente y qué hacer. No solo lo hace él mismo, comienza a engañar a otras personas, llevándolas por el camino equivocado y dándoles puntos de vista equivocados. Y como resultado, engaña a otras personas. Hay muchos ejemplos de este tipo. Bueno, estas son cosas más globales. Como ya dije, son algunas cosas cotidianas. Sí, por ejemplo, una persona crea algún tipo de secta, y en esta secta predica algunas verdades falsas. Lleva a las personas, representantes de esta secta, por un camino falso y, como resultado, por así decirlo, crea karma negativo para sí mismo. Y otras personas a las que lleva por el camino equivocado. ¿Qué podría amenazar esto, este karma negativo? Cuando se activa en ti, es decir, una persona en este momento entra en un estado de ilusión, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, entra en un estado de apatía, lo que resulta en depresión. Bueno, algunos empiezan a beber, otros empiezan a tomar algunas sustancias psicotrópicas, pero algunos se suicidan. Ya te cuento un caso extremo, es como cuando se activa el karma. Hombre, él, como un animal acorralado, no sabe a dónde ir, qué hacer, no entiende qué acciones tomar, no ve su futuro, no sabe cómo interactuar con sus seres queridos, con sus amigos. Y esto es lo que lleva. Esto tendrá consecuencias tristes. Aquí, y este karma que creamos cuando lo introducimos. Bueno, ese karma está asociado con la ignorancia de una persona en primer lugar. Sí, porque es ignorante, no comprende leyes kármicas básicas, no comprende que debe vivir correctamente, basándose en principios morales y éticos, y como resultado, comete todos los demás errores kármicos de los que hablamos. Todos los demás errores kármicos. Es decir, como resultado, acumula un karma negativo tan complejo. Y según el plan de mentira, y según el plan de daño, y según el plan de bienestar, y como resultado, él, y según el plan de asesinato, sí, y como resultado, recibe un complejo tan poderoso de karma negativo, lo cual le resultará difícil de afrontar más adelante. Por lo tanto, la ignorancia, en general, es el tipo de karma más difícil. Después del karma del asesinato, el daño, es decir, es el más severo, porque nos parece que esto es una tontería. Esto es, en general, para nosotros, nada especial. Es como si no hubiéramos matado a nadie. Es como si no hubiéramos engañado a nadie. Es como si no hubiéramos matado a nadie. No le robamos nada a nadie, pero como resultado, resulta que todo puede encenderse al mismo tiempo y comenzaremos a cometer asesinatos, robos, mentiras, etc. Y como resultado, el karma de la ignorancia controlará todo esto. Por tanto, este es el quinto tipo de karma. Yo diría que el tipo de karma más severo, aunque en apariencia no parece tan peligroso. De hecho, este es un escollo tal que si queda atrapado en él, puede volar muy profundamente hacia este profundo abismo. Esto es un remolino de karma negativo. Y luego muchas vidas. Sí, incluso en esta vida pagarás la tuya. Acciones negativas, en términos de ignorancia, falta de comprensión de cómo vivir en este mundo. Entonces, si quieres evitar obtener bajo la influencia de este karma negativo, entonces debes intentar observar los principios morales y éticos que están directamente relacionados con la ley cósmica. No en vano todos los principios morales y éticos, descritos en todas las religiones, en todas las enseñanzas y, por así decirlo, son, digamos, yoga, son la primera etapa del yoga. Sí, debido al óctuple sendero. En el budismo también comienzan con esto. Por ejemplo, en las enseñanzas de Buda, en el cristianismo, en el islam, etc., en otras religiones. Esta es una clave que es la base. Si una persona sigue esta base, entonces
Entonces procede correctamente y crea menos karma negativo y, como resultado, recibe menos consecuencias en vidas posteriores. Si una persona vive correctamente, entonces la felicidad la persigue. Precisamente la felicidad, porque vive correctamente, no hace nada malo, acumula constantemente karma positivo. Y no puede evitar ser feliz, porque lo que damos al mundo que nos rodea, el mundo que nos rodea nos lo devuelve. Como dicen, cosechamos lo que sembramos. Un punto muy importante, al que también debes prestar especial atención si vives en este mundo social. En esta vida, si estás encarnado por una persona, sí, y si quieres mejorar, cámbiate para mejor, cambia tu vida, cambia la calidad de vida. Es decir, todo esto hay que hacerlo. Puedes leer sobre todo esto con más detalle en mi libro, El camino a la perfección. Tengo varios libros sobre psicología kármica que puedes leer. Puedes leerlo en el libro Karma, Subconsciente, Realidad. Varios libros, y encontrarás otros libros. Bueno, también puedes ir al canal de Telegram Camino a la Perfección. Y allí tratamos estos temas con más detalle. Quiero decir, por favor, sí. Y periódicamente celebramos reuniones con el Centro del Despertar para discutir estos temas. Y por favor ven al Awakening Center en TV Extra. Aquí también te doy mucha información muy útil.